Hoy vamos a hablar de las leyes de capitalización y en particular de la ley de capitalización compuesta. Las leyes de capitalización se aplican a operaciones financieras en las que tenemos como objetivo calcular el valor de un capital que tenemos disponible en el presente en un momento futuro. La diferencia entre ese capital final y el capital inicial son los intereses que ha generado la operación. Vamos a partir de una nomenclatura. C sub 0 vamos a llamarlo al capital inicial, es decir, el capital presente en el momento cero. N es la duración de la inversión y va a ser el tipo de interés aplicado. Y C sub n va a ser el capital en el momento n. Si la duración de la operación financiera son n periodos, el capital en el momento n será el capital final, el capital resultante de esta operación financiera. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley de capitalización simple y la ley de capitalización compuesta? Pues bien, en la ley de capitalización simple los intereses siempre se calculan sobre el capital inicial, mientras que en la ley de capitalización compuesta los intereses generan intereses, es decir, son productivos. Por tanto, calculamos los intereses de cada periodo sobre el capital acumulado en el periodo anterior. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, imaginemos que lo que hacemos es un depósito a plazo fijo de un capital inicial de 100.000 euros durante un periodo de 2 años y a un tipo de interés del 3%. Si aplicamos la ley de capitalización simple, siempre calcularemos los intereses sobre el capital inicial, que es de 100.000 euros. Por tanto, durante el primer año, si el capital inicial es de 100.000 euros, los intereses generados serán el 3% de esos 100.000 euros. Por tanto, los intereses de ese año serán de 3.000 euros. Y el capital final después del primer periodo será de 103.000 euros. Durante el segundo periodo calcularemos los intereses también sobre el capital inicial. Por tanto, de nuevo, los intereses serán el 3% de 100.000, 3.000 euros. Y ahora el capital final serán los 103.000 euros que teníamos al final del año 1 más los 3.000 euros de intereses que se han generado durante el año 2. Por tanto, el capital final será de 106.000 euros. En la ley de capitalización compuesta, los intereses se calculan sobre el capital generado ya en el periodo anterior. Por tanto, en el año 1, si el capital del periodo anterior, el capital inicial, era de 100.000 euros, se generan unos intereses de 3.000 euros. Por tanto, el capital al final del periodo 1 es de 103.000 euros. Y en el año 2 calculamos los intereses sobre el capital acumulado del periodo anterior, es decir, sobre 103.000 euros. Hacemos, por tanto, el 3% de 103.000 euros y nos salen 3.090 euros. El capital final será de los 103.000 euros que había de capital final en el año 1 más los 3.090 euros que se han generado como intereses en el año 2. Por tanto, tendremos un capital final de 106.090 euros. 90 euros más que con la ley de capitalización simple. Como veis, para periodos superiores a un año, a igual duración de la inversión e igual tipo de interés aplicado, de la ley de capitalización compuesta resultará un capital final superior que si aplicamos la ley de la capitalización simple a una operación con las mismas características. Pero claro, esto si tenemos dos periodos, si tenemos 3, 4, 10, 20 periodos, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues tenemos que aplicar esta formulita de aquí. El capital final es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado al periodo de la inversión. Claro, esta fórmula es la que aplicamos si conocemos el capital actual y queremos conocer el capital en el momento n, en el futuro. Pero también puede pasar que queramos saber cuántos son 2.000 euros dentro de 5 años traídos al momento presente. Es decir, puede ser que tengamos el capital final, que serían 2.000 euros, tenemos n, que hemos dicho que eran 5 años, y nos falta C sub 0. Necesitaríamos también un tipo de interés. Por tanto, tendríamos como incógnita el capital inicial, tendríamos como incógnita C sub 0. Lo que tendríamos que hacer es despejar el capital inicial de tal manera que el 1 más i elevado a n baja dividiendo y nos queda que el capital inicial es el capital final partido de 1 más i elevado a n.
Imaginemos que queremos saber cuánto capital tenemos que poner hoy en un depósito a plazo fijo a 5 años para obtener dentro de esos 5 años 2.000 euros si se aplica un tipo de interés del 3% en capitalización compuesta. Pues entonces lo que tenemos que hacer es hallar el capital inicial, la fórmula que acabamos de ver, sustituimos los datos y nos salen 1.725,22 euros. Ese sería el capital inicial. Claro, si queremos conocer los intereses totales que ha generado la operación, es la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Por tanto, capital en el momento n menos el capital inicial. Si, como sabemos que el capital final es el capital inicial por 1 más i elevado a n, podemos también calcular los ingresos totales como la diferencia entre, sustituimos el capital final por todo esto, capital inicial por 1 más i elevado a n, menos el capital inicial. Simplemente he copiado esta fórmula aquí, sustituyendo el capital final por su equivalencia. Si saco factor común, tengo la fórmula de que los intereses totales que ha generado la operación es el capital inicial, factor común, por 1 más i elevado a n menos 1. Como podéis ver en el ejemplo que estábamos viendo, si calculamos los intereses totales como la diferencia de capital final menos capital inicial, 2.000 menos 1.725,22, nos sale que la operación ha generado unos intereses totales de 274,78 euros, y si aplicamos la fórmula que acabamos de ver, sustituyendo el capital inicial, sustituyendo el tipo de interés, sustituyendo la duración de la operación financiera, también nos va a resultar la misma cantidad que son los intereses totales que ha generado la operación. No todas las operaciones financieras implican el mismo periodo de capitalización. Hay operaciones financieras que se capitalizan mensualmente, otras anualmente, otras trimestralmente, pero sí que existen los tipos de interés equivalentes. Los tipos de interés equivalentes son aquellos que, aplicados a un mismo capital y durante el mismo periodo de tiempo, aunque los periodos de capitalización sean diferentes, nos resulta de toda esa operación resulta un mismo capital final. Vamos a ver un ejemplo. Bien, pues cuando hablamos de TAE nos estamos refiriendo al tipo de interés anual. La TAE es el tanto anual equivalente, nos referimos al tipo de interés anual. Si tengo el tipo de interés anual y quiero saber qué tipo de interés fraccionado es el equivalente, tenemos que aplicar esta formulita de aquí. Esta formulita de aquí, M, es el número de veces en que dividimos el año para aplicar cada uno de los periodos de capitalización. Es decir, por ejemplo, si calculamos los intereses mensualmente, que esto puede pasar en una hipoteca, tendremos que calcular el I sub 12, porque hemos dividido el año en 12 meses. Por tanto, estaremos calculando I sub 12 y tendremos que calcular la raíz doceava de 1 más el tipo de interés y el resultado de esa operación restarle 1. En la calculadora puede ser más fácil esta fórmula de aquí, porque lo que hacemos es 1 más i elevarlo a 1 entre el número de periodos de capitalización que hay en el año. Imaginemos que quiero saber el tipo de interés fraccionado equivalente en 12 periodos de capitalización, es decir, el tipo de interés mensual, si el tipo de interés anual es del 4%. Pues sustituyo en la formulita, esto lo meto en la calculadora, 1,04 elevado a un doceavo, le resto 1 y me sale que el tipo de interés fraccionado equivalente en 12 periodos de capitalización es del 0,00327, 3739, etc. Es decir, estaríamos hablando en términos porcentuales de un 0,32737739%. ¿Cómo compruebo yo esto? Pues si acabamos de decir que el tipo de interés efectivo mensual equivalente al 4% anual es este de aquí, si nosotros ponemos un capital de 100.000 euros durante 3 años al 4%, debería ser lo mismo que ponerlo durante 36 meses, que cada año tiene 12 meses, por tanto 3 por 12, 36 meses, sería lo mismo que poner ese mismo capital de 100.000 euros durante 36 meses al tipo de interés efectivo mensual equivalente.
Aplicamos ambas fórmulas y como veis, efectivamente sí que sale el mismo montante final. Solo destacar que en el I sub 12 tenemos que sustituir por este número dividido entre 100, es decir, por 0,003273739, porque este número de aquí está en porcentaje y el que tenemos que meter en la fórmula, tiene que estar en tanto por 1. No confundir el tanto anual equivalente, la TAE, con el tipo de interés nominal. El tipo de interés nominal tenemos que conocer cuál es el periodo de devengo, el periodo de capitalización. Una vez lo conozcamos, tendremos un tipo de interés nominal que se representa con una J de capitalización mensual. Bueno, pues entonces tendremos una J12. Para conocer el tipo de interés fraccionado correspondiente, tendremos que aplicar esta formulita de aquí. Es decir, tendremos que dividir el tipo de interés nominal entre 12, en este caso, que es el número de veces en que dividimos el año. Y si queremos conocer la tasa anual equivalente, tendremos que aplicar la fórmula por la cual convertimos ese tipo de interés fraccionado, ese tipo de interés mensual, en un tipo de interés anual. Bueno, espero que haya quedado claro los conceptos sobre la ley de capitalización compuesta y en el próximo vídeo, rentas.